El sonido de los dedos diminutos bailando sobre las teclas del piano llenaba el pequeño apartamento todas las tardes exactamente a las 4. Era una rutina que se había vuelto tan predecible como el amanecer mismo. Anna, de 8 años, entraba como una exhalación por la puerta principal, con la mochila deslizándose del hombro mientras corría hacia la esquina donde el viejo piano vertical de su abuela se alzaba como un fiel guardián. El piano no era gran cosa. Su madera marrón oscura se había descolorido con los años, y algunas teclas se habían amarilleado con el tiempo, pero para Anna era lo más hermoso del mundo. Su abuela, Elena, lo tuvo durante más de 50 años, y las historias que podía contar eran infinitas. Hoy trabajamos en Chapin, decía Elena, acomodándose en su sillón favorito con una taza de té que se había enfriado hacía horas. Sus manos curtidas gesticulaban con gracia mientras hablaba como si dirigiera una orquesta invisible. Recuerda, la música no se trata solo de tocar las teclas correctas en el momento correcto. Se trata de sentir cada nota en tu corazón. El pequeño apartamento de Anja y Marupole no era nada del otro mundo. Las paredes estaban pintadas de un blanco sencillo y los muebles eran viejos, pero muy apreciados. Sus padres trabajaban duro para llegar a fin de mes, pero siempre se aseguraban de que hubiera suficiente dinero para las clases de piano de Anna. Entendían que la música era más que un simple pasatiempo para su hija. Era su forma de comunicarse con el mundo. Todos los días, después de la escuela, Anna se sentaba en el banco de madera que se tambaleaba ligeramente al pisar los pedales. Ajustaba su postura, tal como le había enseñado su profesora, colocaba las manos en la posición correcta y comenzaba a tocar. El apartamento se transformaba de un simple espacio habitable en algo mágico. Las paredes parecían desaparecer, y de repente, ya no estaban solo en una pequeña ciudad ucraniana. Estaban en salas de conciertos de Viena, en acogedores salones de París o en cualquier otro lugar al que la música pudiera llevarlas. Su abuela Elena soñaba con ser pianista profesional de joven, pero la vida tenía otros planes. Había vivido momentos difíciles, había visto a su país cambiar de manos más de una vez y había aprendido que a veces los sueños deben dejarse de lado por necesidades más inmediatas. Pero al ver a Anna tocar, al ver la alegría pura en el rostro de su nieta, Elena sintió que sus propios sueños finalmente se hacían realidad. La anciana cerraba los ojos y escuchaba a Anna mientras repasaba sus escalas, corrigiéndola con suavidad cuando se equivocaba en una nota o se apresuraba en un pasaje difícil. «Paciencia, pequeña», le decía Elena en voz baja. «La música te esperará. Tómate tu tiempo y siente cada nota antes de tocarla». Los padres de Anja, Pavel y Marina, solían pararse en la puerta y observar a su hija practicar. No sabían mucho de música clásica, pero podían ver cómo iluminaba el rostro de su hija. Pavel trabajaba en la fábrica local y Marina limpiaba oficinas por las noches. Eran personas sencillas con sueños sencillos. Querían que su hija tuviera oportunidades que ellos nunca tuvieron. El barrio donde vivían era tranquilo y acogedor. Los niños jugaban en el patio debajo de su apartamento en el segundo piso, y los vecinos solían detenerse a charlar en los pasillos. En las cálidas tardes de verano, Anna abría las ventanas mientras practicaba, y los transeúntes aminoraban el paso para escuchar la hermosa música que descendía del cielo. La señora Petrova, que vivía al otro lado del pasillo, le dijo una vez a Marina que escuchar a Anna tocar le alegraba el día. «Es como tener nuestro propio pequeño concierto cada tarde», dijo con una sonrisa. «Esa niña tiene un don». La profesora de música de Anna, la señora Bulov, era una mujer estricta que exigía la excelencia a sus alumnos. Llevaba más de 30 años enseñando piano y había visto a muchos niños con talento ir y venir. Pero había algo especial en Anna. La niña no solo tocaba las notas, sino que las entendía. Podía hacer que el piano cantara de maneras que sorprendían incluso a su experimentada profesora. «Esta lleva la música en el alma», le dijo la señora Bulov a Elena durante una de sus reuniones mensuales. «No solo toca con los dedos, toca con el corazón. Eso es algo que no se puede enseñar».
Las clases semanales se impartían en el apartamento de la señora Bulov, lleno de partituras y fotografías de pianistas famosos. Ana iba allí todos los jueves por la noche, con sus libros de música bajo el brazo, emocionada por aprender nuevas piezas y técnicas. Trabajaba en varias composiciones a la vez. Una sonata de Mozart que la hacía sentir ligera y feliz, una invención por lotes que desafiaba a sus dedos a moverse con independencia. Y, por supuesto, el chap y el vals que tanto le gustaban a su abuela. Las tardes de invierno en Marupal eran largas y frías, pero dentro de su cálido apartamento, la música hacía que todo se sintiera acogedor y seguro. Ana practicaba mientras su madre preparaba la cena, llenando la cocina de melodías que parecían hacer que incluso la comida más sencilla supiera mejor. Su padre se sentaba a la mesita, escuchando mientras leía el periódico, a veces tarareando. Tocaba melodías que había escuchado tantas veces que se habían convertido en parte de su memoria. El piano se había convertido en el latido del hogar. Marcaba el ritmo de sus días y unía a la familia de una forma que las palabras no podían. Cuando Ana tocaba piezas alegres, todos sonreían. Cuando trabajaba en composiciones más lentas y emotivas, todo el apartamento parecía detenerse a escuchar. Elena solía contar historias sobre la historia del piano mientras Ana practicaba. Lo había comprado de joven, ahorrando cada centavo que pudo durante meses hasta tener suficiente dinero. La había acompañado por diferentes apartamentos, diferentes ciudades y diferentes capítulos de su vida. Había sido su compañero en la alegría y la tristeza, en las celebraciones y las pérdidas. Este piano conoce los secretos de nuestra familia, decía Elena, pasando los dedos por su lisa superficie. Ha escuchado nuestras risas y nuestras lágrimas. Ha estado con nosotros en todo y estará con nosotros en todo lo que venga. Con la llegada de la primavera del invierno en 2022, la vida en Marupal continuó con normalidad. Ana iba a la escuela, practicaba piano, ayudaba a su madre con las tareas del hogar y jugaba con sus amigos en el patio. La familia hacía planes para el verano, tal vez un viaje a visitar a familiares en el campo o unas breves vacaciones junto al mar. Pero a veces, tarde por la noche, los adultos susurraban noticias preocupantes que habían oído en la televisión. La tensión crecía, situaciones políticas que la gente común no podía controlar ni comprender del todo. Pablo y Marina hablaban de estas cosas en voz baja después de creer que Anya estaba dormida, pero su hija percibía su preocupación incluso cuando no podía oír sus palabras. Elena, que ya había vivido momentos difíciles, los tranquilizaba. El vómito. Pase lo que pase, nos tenemos el uno al otro, decía. Y tenemos la música. Mientras podamos crear algo hermoso juntos, podremos superar cualquier cosa. El viejo piano permanecía en su rincón, paciente y fuerte, listo para ofrecer consuelo ante cualquier adversidad. Sus teclas habían sido tocadas por 3 generaciones de la misma familia, y cada nota que se tocaba en ellas cargaba con el peso del amor, la esperanza y los sueños que se negaban a ser silenciados. Ninguno de ellos sabía que su mundo pacífico estaba a punto de cambiar para siempre. Ninguno podía imaginar que su amado piano pronto se convertiría en un símbolo de algo mucho más grande que la alegría de su pequeña familia. Pero por ahora, en estos últimos y preciosos días de normalidad, la música llenaba su hogar de calidez y felicidad, y eso era suficiente. El primer sonido llegó justo antes del amanecer de un jueves a finales de febrero. Ana se despertó pensando que era un trueno, pero el estruendo no cesó. Recorrió el cielo como un tren de carga que nunca pasa. Se incorporó en su pequeña cama, escuchando el extraño ruido que parecía provenir de todas partes, y de ninguna a la vez, de la cocina. Sus padres ya estaban despiertos. De pie junto a los presentes se asomaron a la ventana con expresión preocupada. Marina sostenía su taza de café con manos temblorosas, mientras Pablo ajustaba la radio, buscando emisoras de noticias sin interferencias. La luz de la mañana se veía diferente, más gris e incierta de lo habitual. ¿Qué es ese ruido, papá?, preguntó Anya, entrando en la cocina en pijama y pantuflas.
Pablo la sentó en su regazo y le acarició el pelo. Solo pasan camiones, pajarito. Nada de qué preocuparse. Pero su voz tenía una pesadez que le hacía sentir a Anna una extraña sensación en el estómago, como cuando tenía que actuar delante de desconocidos. Dot. Elena salió de su habitación, caminando lentamente con su bastón. Había vivido momentos difíciles antes, y su rostro demostraba que entendía el significado de los sonidos incluso antes de que la radio se lo confirmara. Se dejó caer pesadamente en su silla y tomó la mano de Anna. Un día practicaremos piano un poco más. Más de lo habitual, dijo en voz baja. La música ayuda cuando el mundo se vuelve ruidoso, pero con el paso de los días, el ruido no desaparecía. Se acercaba y se hacía más fuerte. Las ventanas de su edificio empezaron a vibrar durante el día, y por la noche, brillantes destellos iluminaban el cielo como relámpagos que olvidaban cómo detenerse. Las demás familias de su edificio empezaron a reunirse en los pasillos, hablando en voz baja y compartiendo cualquier noticia que encontraran. Dot, la señora Petrova, del otro lado del pasillo, llamó a su puerta una noche con lágrimas en los ojos. Su hijo vivía en otra parte de la ciudad y no había podido contactarlo por teléfono durante 2 días. Marina la invitó a tomar el té y las dos mujeres se sentaron a la mesa de la cocina, consolándose mutuamente mientras los hombres intentaban arreglar el televisor. Este se quedaba sin señal. Anna seguía practicando piano todas las tardes, pero ahora la música tenía un propósito diferente. En lugar de llenar su hogar de alegría, parecía contener los sonidos aterradores del exterior. Cuando jugaba a cortar, las explosiones en la distancia se sentían más lejanas. Cuando trabajaba en su Mozart, la obra de su abuela, el rostro cansado se relajaría. Solo un poco. Las escuelas cerraron después de la primera semana. Al principio, Anna estaba emocionada por las vacaciones inesperadas, pero pronto se dio cuenta de que no eran un descanso divertido de las clases. Sus amigos no podían venir a jugar y ya no le permitían salir al patio. El edificio se sentía cada día más pequeño y las paredes parecían apretarse. La comida de Dot se volvió más difícil de encontrar. Pavel salía temprano por la mañana para hacer largas filas en las tiendas, a menudo regresando a casa con solo unos pocos artículos que costaban mucho más de lo que solían. Marina comenzó a racionar sus comidas, dándole a Anna porciones más grandes mientras fingía no tener hambre. Elena apenas comía, alegando que su apetito había desaparecido con la edad. Aunque todos sabían que guardaba comida para los demás, la electricidad comenzó a cortarse a horas inesperadas. A veces tenían luz durante unas horas, a veces durante días enteros, y a veces se quedaban sentados en la oscuridad durante tanto tiempo que Anna olvidaba cómo eran las luces eléctricas. Durante estos desmayos, Elena contaba historias a la luz de las velas mientras Anna practicaba ejercicios de dedos en silencio sobre su regazo, manteniendo sus músculos preparados para cuando el piano volviera a sonar. Una mañana, Anna se despertó y encontró a sus padres haciendo maletas. Marina doblaba la ropa con movimientos rápidos y nerviosos mientras Pablo recogía papeles importantes y los metía en una bolsa impermeable. Hablaban de algo en voz demasiado baja para que Anna lo entendiera, pero captó palabras como salir, lugar seguro, y ¿nos vamos de viaje esta noche?, preguntó Anna con la esperanza invadiendo su voz. Tal vez por fin irían a visitar a esos parientes en el campo. Dot. Sus padres intercambiaron una mirada que hizo que la emoción de Anna desapareciera. Marina se sentó en la cama y abrazó a su hija. Quizás tengamos que irnos a otro sitio un tiempo, explicó con cuidado. Solo hasta que se tranquilice la situación. Pero cuando le pidieron a Elena que hiciera las maletas, la anciana negó con la cabeza con firmeza. Soy demasiado vieja para irme, dijo, acomodándose en su sillón. Este es mi hogar. He visto problemas antes, y siempre pasan con el tiempo. Pablo se arrodilló junto a la silla de su madre, tomando sus frágiles manos entre las suyas. Mamá, ya no es seguro aquí. El edificio de al lado fue alcanzado ayer. No podemos quedarnos.
La mirada de Elena se dirigió al piano en la esquina, luego de vuelta al rostro preocupado de su hijo. No puedo irme sin mi piano, y sabes que no podemos llevárnoslo. Así que me quedaré aquí y lo cuidaré hasta que regreses. La discusión continuó durante horas. Marina lloró. Pavel suplicó. Incluso Ana intentó convencer a su abuela para que los acompañara, pero Elena se mantuvo terca y finalmente se dieron cuenta de que no cambiaría de opinión. La familia decidió permanecer unida sin importar lo que pasara. Esa noche, los sonidos se acercaron mucho más. El edificio se sacudió tan fuerte que los cuadros se cayeron de las paredes y los platos tintinearon en los armarios. Ana se acurrucó entre sus padres en el sofá, tapándose los oídos mientras su abuela tarareaba canciones de cuna que apenas se oían por encima del ruido exterior. Alrededor de la medianoche. Se oyó un sonido diferente a todo lo que habían oído antes. Era más fuerte que un trueno, más brillante que un relámpago, y parecía venir de la casa de al lado. Todo el edificio se tambaleó como un barco en medio de una tormenta. Las ventanas estallaron hacia adentro, cubriéndolo todo con brillantes pedazos. Las luces se apagaron para siempre. En el repentino y terrible silencio que siguió, Anya podía oír los latidos de su corazón en sus oídos. El polvo llenaba el aire tan denso que era difícil respirar. La voz de su padre atravesó la oscuridad, llamando a todos por su nombre. Merina, Anna, mamá. Todos estaban vivos, pero la voz de Eleyanena sonó débil al responder. Algo pesado había caído sobre su pierna y no podía moverse sin ayuda. Pable usó la linterna de su teléfono para evaluar los daños, y lo que vio lo dejó sin aliento. Su casa estaba destruida. La pared que daba a la calle tenía un enorme agujero y trozos de hormigón yacían esparcidos por el suelo. La cocina estaba sepultada bajo los escombros del techo. Sus muebles estaban rotos y volcados. Todo lo que tenían estaba cubierto de polvo y escombros, pero de alguna manera, imposiblemente, el piano seguía en pie. Su banco estaba volcado y pedazos de yeso cubrían sus teclas, pero el instrumento había sobrevivido. Seguía en su rincón como un milagro, maltratado pero intacto, esperando pacientemente a que alguien lo tocara de nuevo. Elena también lo vio, y a pesar de su lesión y del caos que las rodeaba, sonrió. Verás, le susurró a Anna, la música es más fuerte de lo que creemos. Sobrevive cuando todo lo demás se derrumba. Pasaron el resto de la noche en el sótano con otras familias de su edificio, compartiendo mantas, agua y la comida que habían conseguido. La lesión de Elena era grave, pero el hospital local ya no operaba. Todo lo que podían hacer era ponerla lo más cómoda posible y esperar lo mejor. El amanecer se coló por los agujeros de su edificio. Ana miró hacia lo que quedaba de su casa y vio su piano recortado contra el cielo gris. En ese momento, se hizo una promesa a sí misma y a su abuela. Pasara lo que pasara, no dejaría que la música muriera. Habían pasado 3 días desde que Elena cerró los ojos por última vez. Había aguantado todo lo que pudo, susurrando historias sobre el piano y tarareando melodías que solo ella recordaba. En sus últimos momentos, apretó la mano de Anya y le hizo prometer algo que parecía imposible en ese momento. No dejes que la música muera, pequeña, susurró, su voz apenas audible por encima de los lejanos sonidos de destrucción. Prométeme que seguirás tocando pase lo que pase a nuestro alrededor. Ana asintió entre lágrimas, sin comprender realmente a qué se refería su abuela. ¿Cómo podía tocar el piano cuando su mundo se desmoronaba? ¿Cómo podía haber música cuando todo lo bello había sido destruido? El sótano donde habían estado viviendo con otras familias se sentía cada día más pequeño. Los niños lloraban cuando tenían hambre, que era ahora la mayor parte del tiempo. Los adultos hablaban en susurros, compartiendo cualquier noticia que pudieran obtener de radios rotas y teléfonos que rara vez funcionaban. El aire estaba cargado de polvo y tristeza, y todos se movían como fantasmas de lo que fueron. Los padres de Anya se habían vuelto silenciosos desde la muerte de Elena. Marina miraba fijamente al techo durante horas,
absorta en recuerdos de tiempos mejores. Pavel desaparecía durante largos periodos, buscando comida, medicinas o cualquier señal de que pudiera llegar ayuda. Cuando regresaba, su rostro estaba más viejo que cuando se fue, como si cada salida lo envejeciera meses. La tercera mañana después del funeral, Ana se despertó con una extraña sensación en el pecho. Era como una llamada que la llamaba a un lugar al que debía ir. Miró a su alrededor en el sótano, a las familias dormidas, a sus padres, que por fin descansaban, y supo lo que tenía que hacer. Subió las peligrosas escaleras que conducían a su apartamento, pisando con cuidado el hormigón roto y el metal retorcido. El edificio crujía y gemía a cada paso, y podía ver el cielo a través de los agujeros en las paredes. Todo olía a humo y polvo, y el silencio era tan absoluto que parecía que el mundo se había paralizado. Al llegar a su piso, Ana vio la puerta principal colgando torcida de las bisagras. La empujó y entró en lo que solía ser su hogar. La luz de la mañana que se filtraba a través de las paredes dañadas hacía que todo pareciera diferente, como una fotografía rota y mal ensamblada. Pero allí, en el rincón donde siempre había estado, estaba el piano. Parecía haber pasado por una batalla, y supuso que así era. Su caja de madera estaba ennegrecida por el hollín, y varias teclas estaban astilladas o faltaban por completo. El banco yacía volcado cerca, cubierto de trozos de yeso y cristales rotos. Anya caminó lentamente hacia él, sus pasos resonando en el espacio vacío. Casi podía oír la voz de su abuela diciéndole que se sentara erguida, que mantuviera las muñecas curvadas, que sintiera la música antes de tocarla. Los recuerdos eran tan fuertes que le hacían llorar. Cuidadosamente, movió los escombros de alrededor del piano pieza por pieza. Algunos trozos de hormigón eran pesados y tuvo que arrastrarlos en lugar de levantarlos. Sus manos se ensuciaron y se cortaron con los bordes afilados, pero no se detuvo. Era algo que tenía que hacer. Cuando finalmente despejó suficiente espacio, giró el banco y se sentó. El asiento estaba cubierto de polvo, y las teclas del piano parecían dientes rotos en la boca de un gigante. Pero cuando colocó las manos en la posición habitual, la memoria muscular tomó el control. Sus dedos sabían exactamente dónde ir. Empezó con las escalas, como le había enseñado su abuela. El sonido que salía del piano dañado no se parecía a nada que hubiera escuchado antes. Algunas notas eran completamente silenciosas donde faltaban teclas. Otras resonaban con un tono hueco y evocador que parecía resonar desde lo más profundo del instrumento roto. Pero lenta y cuidadosamente, comenzó a tocar los acordes que Elena tanto había amado. La melodía era rota y extraña, llena de huecos donde deberían haber estado las notas. Pero de alguna manera seguía siendo hermosa. Quizás incluso más hermosa que antes, porque ahora soportaba el peso de todo lo que habían perdido y todo lo que luchaban por conservar mientras tocaba. Anya sintió la presencia de su abuela en la habitación. Casi podía ver a Elena sentada en su sillón favorito, con los ojos cerrados, dirigiendo con sus manos curtidas. La música llenó el apartamento dañado con algo que trascendía la destrucción que los rodeaba. Era esperanza, recuerdo y amor, todo mezclado en una canción que se negaba a ser silenciada. Lo que Anya no sabía era que alguien más la estaba escuchando. James Michie, un periodista inglés, había estado documentando la destrucción en su vecindario. Era un hombre que había cubierto muchas historias difíciles en todo el mundo. Pero esta misión lo estaba agobiando de una forma inesperada. Había estado caminando por las calles llenas de escombros, tomando fotografías de los edificios dañados y entrevistando a los supervivientes cuando los encontraba. La historia que intentaba contar trataba sobre el coste del conflicto, sobre gente común atrapada en circunstancias extraordinarias. Pero le costaba encontrar las palabras adecuadas, las imágenes adecuadas que ayudaran a la gente de lejos a comprender lo que estaba sucediendo allí. Entonces lo oyó. Música de piano flotando en el aire como algo de un sueño. Al principio, pensó que lo estaba imaginando.
¿Cómo podía haber música en un lugar como este? Pero a medida que seguía el sonido, se hacía más fuerte y real. La melodía lo llevó a un edificio que parecía a punto de derrumbarse en cualquier momento. Trepó con cuidado entre los escombros, siguiendo las notas inquietantes hasta que encontró su origen. Y allí, en un apartamento destruido, vio algo que lo acompañaría por el resto de su vida. Una niña pequeña con un vestido roto estaba sentada ante un piano carbonizado, con la espalda recta y las manos moviéndose sobre las teclas con sorprendente gracia. Su rostro era serio y sereno, como si estuviera actuando en una gran sala de conciertos en lugar de en una zona de guerra. La música que estaba creando estaba rota, pero hermosa, triste, pero esperanzadora, destruida, pero de alguna manera aún viva. Dot. James estaba de pie en la puerta, casi sin atreverse a respirar. Había visto muchas cosas en sus años como periodista, pero esto era algo diferente. Este fue un momento en el que el espíritu humano se negó a ser aplastado. Cuando Art sobrevivió contra todo pronóstico, cuando el coraje de un niño se convirtió en una luz en la oscuridad, lentamente tomó su cámara, moviéndose con cuidado para no perturbar la concentración de la niña. El video que capturó duró solo unos minutos, pero contenía algo lo suficientemente poderoso como para cambiar el mundo. Filmó a Anna tocando los valses favoritos de su abuela en el piano dañado. Su pequeña figura se recortaba contra las paredes rotas, creando belleza en medio de la destrucción. Cuando terminó de tocar, Anna se sentó en silencio un momento, con las manos aún sobre las teclas. Se sentía diferente, como si hubiera cumplido una promesa más grande de lo que entendía. La música había llenado los vacíos de su corazón. Por primera vez desde la muerte de su abuela, sintió que podía respirar de nuevo. James se acercó con cuidado, presentándose con las pocas palabras de su idioma que conocía. Anna lo miró con ojos que parecían mayores que sus años y sonrió. Era una sonrisa pequeña, pero real, y le decía todo lo que necesitaba saber sobre el poder de la esperanza. Ninguno de los dos imaginaba que ese momento pronto sería visto por millones de personas en todo el mundo. No podían saber que este simple acto de tocar música se convertiría en un símbolo de resiliencia que inspiraría a innumerables personas. Solo sabían que en ese apartamento destruido, rodeado por las ruinas de una vida anterior, algo hermoso había sucedido. Algo que demostraba que la música realmente podía sobrevivir a cualquier cosa. James Michie estaba sentado en su oficina improvisada esa noche, mirando el video en la pequeña pantalla de su cámara. Había filmado muchas historias durante su carrera como periodista, pero esto era diferente. Le temblaban las manos al ver las imágenes de Anna tocando el piano de su abuela en las ruinas de su casa. El video solo duraba 3 minutos, pero contenía algo indescriptible. La imagen de una niña pequeña creando belleza en medio de la destrucción. Su rostro serio, concentrado en la música mientras los muros rotos se derrumbaban a su alrededor, parecía resumir todo lo que había intentado decir sobre el espíritu humano. Le había costado encontrar la manera correcta de contar esta historia. ¿Cómo ayudar a las personas que viven seguras a comprender lo que se siente cuando todo tu mundo se derrumba? ¿Cómo lograr que se preocupen por desconocidos en un lugar lejano? Pero esta niña había hecho algo que todas sus palabras no podían lograr. Le había mostrado al mundo la esperanza. James subió el video a sus redes sociales con un simple pie de foto. En medio de la destrucción, la música sigue viva. Esta valiente niña toca el piano de su abuela en su casa destruida. Su valentía nos recuerda que la belleza puede sobrevivir incluso en los momentos más oscuros. Al principio, no pasó nada. El video permaneció ahí con solo unas pocas visualizaciones de sus seguidores. James se fue a dormir pensando que podría ser otra historia que no llegaría a quienes necesitaban verla. Pero Internet tiene una forma de encontrar las historias que más importan. Por la mañana, todo había cambiado. James se despertó con cientos de notificaciones en su teléfono. El video había sido compartido por un músico famoso que lo había visto en su muro. Luego lo compartió otro músico. Luego una actriz popular.
Luego miles de personas comunes que se conmovieron con lo que vieron. Las cifras seguían creciendo. 1000 visualizaciones porque 10.000. 10.000 se convirtieron en 50.000. Al final del primer día, más de 1 millón de personas habían visto a Anya tocar su piano roto. La sección de comentarios estaba llena de mensajes en docenas de idiomas, pero todos decían lo mismo: esta niña les había tocado el corazón. La doctora Rodríguez, profesora de piano en España, vio el video con lágrimas en los ojos. Inmediatamente lo compartió con sus alumnos, diciéndoles: por eso tocamos música, no por fama ni dinero, sino porque la música es esperanza hecha sonido. En Japón, un anciano llamado señor Tanaka vio el video y recordó su propia infancia. En tiempos difíciles, había aprendido a tocar el piano de niño, y la música lo había ayudado a superar los momentos más difíciles de su vida. Donó dinero para ayudar a niños afectados por conflictos. Inspirados por la valentía de Anna, un grupo de adolescentes en Canadá inició una campaña de recaudación de fondos en su escuela. Tras ver el video, organizaron un concierto donde los estudiantes interpretaron piezas de piano, dedicando cada canción a niños de todo el mundo que atravesaban momentos difíciles. Recaudaron fondos suficientes para enviar instrumentos a 3 escuelas y zonas que se recuperaban de desastres. El video llegó a personas en los lugares más inesperados. Un obrero de la construcción en Brasil lo vio durante su hora de almuerzo y llamó a su hija para decirle que la amaba. Una doctora en India lo vio entre cirugías y recordó por qué había elegido ayudar a las personas a sanar. Una maestra en Nigeria se lo mostró a su clase y pasaron todo el día hablando de valentía y bondad. Músicos famosos comenzaron a hacer sus propios videos como respuesta. Una pianista de renombre mundial se grabó tocando el mismo vals que Anya había tocado, dedicándoselo a la niña que nos mostró que la música es más fuerte que cualquier cosa que intente destruirla. Una orquesta en Viena anunció que ofrecería un concierto especial en honor a Anna y su abuela. La Orquesta Sinfónica de Londres les ofreció su propio homenaje. Pronto, salas de conciertos de todo el mundo celebraban conciertos benéficos. Utilizando la música para recaudar fondos y concienciar sobre las personas afectadas por conflictos, la etiqueta almohadilla piano interrumpible se volvió tendencia en las redes sociales. La gente compartía sus propias historias de cómo la música les había ayudado en momentos difíciles. Músicos publicaron videos de ellos mismos tocando en lugares inusuales, demostrando que la música podía existir donde quiera que se necesitara esperanza. Pero no solo los músicos se inspiraron. Artistas crearon pinturas basadas en el video. Escritores escribieron poemas sobre el poder de la música para sanar. Fotógrafos compartieron imágenes de instrumentos musicales que sobrevivían en lugares dañados de todo el mundo. El video de Anna, 3 Minutes, había iniciado un debate mundial sobre la resiliencia, la esperanza y las cosas que nos hacen humanos. Los medios de comunicación comenzaron a llamar a James para saber más sobre la niña del video. Los reporteros de televisión preguntaron si podían entrevistarla. Las estaciones de radio querían contar su historia. Pero James tuvo cuidado de proteger la privacidad de Anya. Compartió solo lo necesario para ayudar a la gente a comprender su situación, recordando siempre que era una niña que ya había sufrido demasiado. El video también llegó a personas en puestos de poder. Los políticos comenzaron a hablar de la crisis humanitaria de maneras nunca antes vistas. La imagen de Anna al piano se convirtió en un símbolo que ayudó a la gente a comprender lo que estaba en juego cuando las comunidades eran destruidas. Las organizaciones de ayuda informaron de un aumento en las donaciones después de que el video se viralizara. Personas que nunca antes habían donado dinero para ayudar a desconocidos se sintieron motivadas a contribuir. El simple acto de una niña tocando el piano abrió corazones y billeteras en todo el mundo, en escuelas de todo el mundo. Los maestros comenzaron a mostrar el video a sus alumnos. Se convirtió en una lección sobre valentía, sobre encontrar esperanza en tiempos difíciles, sobre el poder del arte para unir a las personas. Los niños le escribieron cartas a Anna,
Le hicieron dibujos y le prometieron practicar sus propios instrumentos musicales con más dedicación. Una profesora de música en Australia les dijo a sus alumnos: "Esta niña nos muestra que la música no es solo algo bonito para escuchar. Es una forma de luchar contra todo aquello que intenta oscurecer el mundo. Cada vez que tocas un instrumento, le das luz al mundo". El video se tradujo a docenas de idiomas, pero la música no necesitaba traducción. Personas de todos los continentes, culturas y orígenes podían entender lo que Anna decía a través de su piano roto. Decía que la belleza importa, que el arte importa, que negarse a rendirse importa. Líderes religiosos de diferentes confesiones comenzaron a hacer referencia al video en sus sermones, hablando de cómo esta niña les había mostrado algo sobre la chispa divina que existe en cada ser humano. Hablaron de cómo la música podía ser una forma de oración, una forma de alcanzar algo más grande que nosotros mismos, incluso para personas a quienes nunca les había importado. La música clásica los encontró. Se conmovieron con la historia. El video les mostró que la música no se trataba de ser sofisticada ni culta. Se trataba de ser humano. Se trataba de la necesidad de crear algo hermoso. Incluso cuando todo a tu alrededor se derrumba. Influencers de redes sociales con millones de seguidores compartieron el video no porque les generara más me gusta o visualizaciones, sino porque realmente lo sentían importante. Por una vez, Internet se estaba usando para difundir algo puramente bueno, algo que recordaba a la gente a sus mejores ángeles. A medida que el video seguía difundiéndose por todo el mundo, James se dio cuenta de que había capturado algo mucho más grande que una noticia. Había documentado un momento en el que la valentía de una persona pequeña había inspirado a millones de personas a recordar lo que realmente importa en la vida. La niña que tocaba un piano roto en un apartamento destruido le había recordado al mundo que la esperanza es inquebrantable, que el arte es imparable y que el espíritu humano puede crear belleza incluso en los momentos más oscuros. Las ofertas comenzaron a llegar a los pocos días de que el video se volviera viral. Músicos de todo el mundo querían ayudar a Anya y a su familia. Una famosa compañía de pianos prometió reemplazar el instrumento dañado de su abuela por un piano de cola nuevo. Escuelas de música en países seguros ofrecieron becas completas. Personas adineradas se comprometieron a aportar dinero para su educación y el futuro de su familia. Pero la oferta más significativa provino de una academia de música en Varsovia, Polonia. La directora, la señora Kowalski, había sido refugiada de niña durante la Segunda Guerra Mundial. Comprendió lo que significaba perderlo todo y empezar de cero en un nuevo lugar. Su escuela se especializaba en ayudar a jóvenes músicos con talento que habían enfrentado circunstancias difíciles. No solo queremos enseñarle piano, explicó la señora Kowalski en una videollamada con James, quien se había convertido en un puente entre la familia de Anya y el mundo exterior. Queremos brindarle un hogar donde la música pueda sanar su corazón mientras se convierte en la artista que está destinada a ser. La decisión no fue fácil para Peville y Merina. Dejar su tierra natal, incluso su tierra destruida, fue como renunciar a todo lo que habían conocido. Pero cuando vieron cómo se iluminaban los ojos de Anna al mencionar la posibilidad de continuar su educación musical, supieron lo que tenían que hacer. El viaje a Polonia fue complicado y tardó varias semanas en organizarse. Había papeles que firmar, funcionarios que reunirse e innumerables pequeños detalles que resolver. Durante este tiempo, Anna volvía a su piano roto todos los días. La noticia del video viral se había extendido por el vecindario, y la gente se reunía tranquilamente frente al edificio dañado para escucharla tocar. La señora Petrova, su vecina mayor que había sobrevivido a la destrucción, le traía un termo de té caliente cada tarde. «Toca el piano otra vez, pequeña», le pedía. «Me recuerda que las cosas bellas pueden sobrevivir a todo». Otros vecinos trajeron pequeños regalos, una manzana por aquí, un trozo de pan por allá, lo que pudieran. La música se había convertido en una fuente de consuelo para todos en su comunidad destrozada. Cuando por fin llegó el día de partir, Anna se paró frente al piano de su abuela por última vez.
El instrumento dañado se había hecho famoso en todo el mundo, pero para ella seguía siendo solo el piano donde Elena le había enseñado a amar la música. Tocó el chap y el vals por última vez, y esta vez no estaba sola. Varios vecinos se habían reunido para escuchar, y algunos tarareaban la melodía que se sabían de memoria. «¿Estarás bien sin mí?», le susurró al piano como si fuera un viejo amigo al que dejaba atrás. Pavel se arrodilló junto a su hija y puso la mano sobre la madera dañada. «Este piano ha cumplido su función», dijo en voz baja. «Mantuvo viva la música cuando todo lo demás se desmoronaba. Ahora es el momento de que tú la lleves adelante». La comunidad había decidido que el piano se quedaría donde estaba, protegido y preservado como recordatorio de lo que allí ocurrió. Artistas locales se ofrecieron como voluntarios para construir un pequeño refugio a su alrededor, creando un monumento informal donde la gente pudiera venir a recordar y reflexionar. El piano que una vez llenó de alegría el apartamento de una familia se había convertido en un símbolo de esperanza para todo un vecindario. El vuelo a Polonia fue la primera vez que Anna viajó en avión. Apretó la cara contra la ventanilla, observando cómo cambiaba el paisaje debajo de ellos. Al cruzar la frontera hacia su nuevo país, Marina le apretó la mano y le dijo: «La abuela Elena estaría muy orgullosa de ti. Cumpliste tu promesa». La Academia de Música de Varsovia no se parecía a nada que Anna hubiera visto jamás. El edificio era antiguo, pero estaba impecablemente mantenido, con salas de práctica con una acústica perfecta y pianos que brillaban como espejos. Estudiantes de muchos países diferentes recorrían los pasillos, cada uno con su propia historia de cómo la música los había traído a ese lugar. La señora Kowalski recibió personalmente a Anya y a su familia. Era una mujer pequeña y amable. Ojos y manos que se movían con gracia al hablar, igual que las de Elena. «La música te trajo aquí», le dijo a Anna el primer día. «Pero descubrirás que puede llevarte a donde quieras ir». El nuevo profesor de piano de Anya era un hombre amable llamado profesor Novak, que llevaba 40 años enseñando. Cuando la escuchó tocar por primera vez, se quedó en silencio un buen rato. «Tocas con el corazón, no solo con los dedos», dijo finalmente. «Eso es algo muy especial. Te ayudaremos a desarrollar tu técnica, pero nunca cambiaremos lo que hace que tu música sea tan real». Adaptarse a su nueva vida no siempre fue fácil. Pavel encontró trabajo en una empresa de construcción, y utilizó sus habilidades para ayudar a construir casas en lugar de verlas destruidas. Marina aprendió polaco mientras trabajaba en una panadería local, donde su cálida sonrisa la hizo popular rápidamente entre los clientes. Vivían en un pequeño apartamento cerca de la academia, y aunque no era tan familiar como su antiguo hogar, Anna se sentía segura. El mayor desafío fue aprender a tocar pianos que funcionaban a la perfección. Después de meses con el instrumento dañado de su abuela, al principio le resultó extraño que todas las teclas respondieran correctamente, pero poco a poco empezó a apreciar toda la gama de sonidos disponibles. Su música se volvió más rica y compleja, aunque nunca perdió la profundidad emocional que la había hecho famosa. La historia de su viaje continuó inspirando a personas de todo el mundo. El fondo de becas creado en nombre de Elena creció lo suficiente como para ayudar a docenas de otros jóvenes músicos que habían enfrentado dificultades. Las escuelas de música de varios países crearon programas específicos para niños refugiados. Reconociendo que el arte podía ser una poderosa herramienta para la sanación y la integración, un año después de su llegada a Polonia, Anna dio su primer concierto formal. El pequeño auditorio estaba lleno de personas de muchos países diferentes que habían seguido su historia. Cuando subió al escenario y se sentó ante el hermoso piano de cola, el público se quedó en completo silencio. Empezó con escalas como las suyas. Su abuela le había enseñado, y luego pasó al ritmo del chap y el vals que lo había iniciado todo. Pero esta vez todas las notas estaban presentes. La melodía fluyó completa y perfecta, llevando consigo el recuerdo de Elena, el amor de su familia y la esperanza de todos los que habían sido tocados por su historia. Mientras tocaba, Anna pensó en las palabras de su abuela.
La música es el lenguaje del alma. Habla cuando las palabras no pueden. El público no necesitaba entender su idioma ni conocer toda su historia para comprender lo que decía su música. Hablaba de pérdida y amor, de destrucción y reconstrucción, de la fuerza inquebrantable del espíritu humano. Después del concierto, una joven se acercó a Anas Chayeli. Tenía más o menos la misma edad y había llegado recientemente de otro país donde su familia había enfrentado dificultades. Vi tu video, dijo en un inglés deficiente. Me dieron ganas de aprender piano también. ¿De verdad puede la música ayudar cuando estás triste? Anya sonrió y asintió. La música no quita la tristeza, dijo, recordando algo que Elena le había dicho una vez. Pero ayuda a sobrellevarla. Y a veces, cuando se sobrelleva la tristeza con música, se convierte en algo hermoso en lugar de solo algo pesado. Hoy, Anna continúa sus estudios en la academia. Ha aprendido a hablar palish con fluidez y ha hecho amigos de todo el mundo. Sus padres han construido una nueva vida en su país adoptivo. Aunque todavía sueñan con volver a casa algún día cuando sea seguro, el piano dañado permanece en Marupal, ahora protegido por un pequeño refugio que se ha convertido en un monumento no oficial. La gente todavía lo visita, dejando flores o simplemente sentándose tranquilamente cerca. Algunos tocan algunas notas cuando creen que nadie los ve. El instrumento que una vez llenó de música el hogar de una familia se ha convertido en un lugar donde toda una comunidad puede recordar y tener esperanza. Cada año, en el aniversario de la muerte de Elena, Ana ofrece un concierto especial en memoria de su abuela. Siempre termina con el chap y el vals tocados exactamente como Elena le enseñó. La música perpetúa el legado de una mujer que creía que la belleza podía sobrevivir a todo. Interpretada por una nieta que le dio la razón. La historia de Anya recuerda al mundo que incluso en los momentos más oscuros de la humanidad, siempre hay personas dispuestas a crear algo hermoso. Su valentía no solo conmovió a millones de personas. Les demostró que la esperanza no es solo un sentimiento, sino una acción. Cada vez que alguien elige hacer música en lugar de ruido, construir en lugar de destruir, amar en lugar de odiar, honra la promesa que Anna le hizo a su abuela en un apartamento destruido. La niña que tocaba un piano carbonizado en una zona de guerra creció para convertirse en exactamente eso. Elena siempre supo que sería una música que usa su don para recordarle al mundo que, por muy dañadas que estén las cosas, siempre hay una manera de hacerlas cantar de nuevo.